vamos a hablar sobre la libertad. ¿Somos libres? ¿Qué tipos de libertades existen? ¿Hay clasificaciones de ellas? Bueno, sobre todo vamos a hablar sobre Stuart Mill, un pensador del liberalismo político, y vamos a ver las clasificaciones de libertad que él estipuló. El texto que vamos a estar analizando se llama Sobre la libertad y tiene que ver con el pensamiento político que Stuart Mill describe en 1860. La particularidad de este pensamiento, si lo podemos pensar junto con otros autores, podría pensarse como un agregado al pensamiento de Locke. ¿Y cuál es ese agregado? Bueno, si en Locke vemos que el problema de la libertad se rige a través del fundamento del orden político, en Mill vamos a ver cómo el problema de la libertad no tiene tanto que ver con el orden político, sino más bien con lo social. Es decir, no es solo el poder político el quien puede oprimir al individuo, sino también la sociedad. Y ese aspecto es importante de remarcar, porque cuando vemos a Locke, lo comparamos con los otros dos contractualistas, Rousseau y Hobbes, y vemos que todos se preguntan sobre el fundamento del orden político. En cambio, Mill no. Mill va a vivir en la época victoriana, una época de muchísima estabilidad política, de la reina Victoria en Inglaterra. Entonces no le va a estar preocupando mucho eso. Va a ver la etapa del origen político, del Leviatán, de la constitución del Estado de naturaleza del hombre superada. No va a haber el estado de guerra latente o en peligro. No peligra la constitución de una sociedad. Lo que peligra es la libertad del individuo en la sociedad. ¿Y cómo es que peligra la libertad del individuo? Bueno, él va a hablar acerca de una tiranía de las mayorías. Es decir, él va a ver el carácter coercitivo que existe en las mayorías por sobre las minorías. Y va a tomar eso como algo malo. Puede tener intenciones de querer oprimir a las minorías. Ahora, ¿por qué el pensamiento mayoritario para Locke, para Mill, no es algo bueno? Bueno, Mill va a advertir sobre la uniformidad del sentido común. Esta tendencia a homogeneizar no posibilita que las aptitudes individuales lleguen a su estado más amplio. Es decir, se pierde la originalidad del individuo. Claramente Mill va a estar en contra de la educación pública. Su pensamiento político va a ser de un estado lo más chiquito posible. Para él, la riqueza de una sociedad, el crecimiento y la evolución de una sociedad va a estar regida por esta originalidad que tenga el individuo, que pueda sacar el individuo en la sociedad, y por el debate. Y ya acá nos metemos en los primeros capítulos del texto de la libertad. Y en esta primera libertad que va a llamar de pensamiento y de discusión. Bueno, ¿cuáles son las características de esta primera libertad? Fundamentalmente, el poder comunicar su pensamiento y el poder discutir y debatir ese pensamiento. La libertad de comunicación de ideas. Ahora, ¿por qué de debate? Bueno, él va a ver la riqueza del debate, casi al estilo popperiano del falsacionismo, en donde en el debate se reafirma la posición de verdad de los individuos. Es decir, si yo confronto con otro individuo, si yo creo tener la razón, porque en definitiva son todas opiniones, eso nutre a la sociedad porque se permiten contrastar ideas y reafirmar ideas que sean verdaderas y que sean positivas para la sociedad. Se puede ir reafirmando lo correcto a través del error. Se pueden ir descartando ideas erróneas. Es decir, para Popper, tengo con los nombres equivocados. Para Mill, las creencias y las ideas van cediendo espacio ante los hechos y los errores. Es acá el fundamento de la discusión. Es acá el atributo que tiene el poder discutir ideas. Es más, él se va a poner del lado de las minorías. Él va a ver que en las minorías es donde reside la originalidad de los individuos, aquella que no está expresada en las mayorías, aquella que no está conforme. Porque él va a ver, o él va a asumir y a detectar que en las mayorías hay una idea de conformismo. Y que las minorías intenta cortar con ese conformismo a través de la discusión y a través de proponer ideas nuevas, originales, renovadoras. Es decir, que la minoría encierra una mayoría en sí mismo. Bueno, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con este pensamiento. Yo claramente estoy en desacuerdo, me parece un estúpido Stuart Mill.
Pero no deja de ser algo interesante el hecho de que él pensó esta idea de que existen factores que son sociales que cortan con la libertad del individuo. Porque eso se puede ver hoy en día. Supongamos una escena, ¿no? Muchos le debe haber sucedido de estar con un grupo de gente. Supongamos que es un grupo de 10 personas, de los cuales una persona está hablando y está hablando acerca de un tema específico en el cual vos estás en contra. Y esa situación es incómoda, porque están todos asentando la cabeza acerca de lo que la persona está diciendo y vos te encontrás ahí con cara de orto diciendo ¿qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? ¿Se va a pudrir todo? ¿Me da paja ponerme a discutir por este tema? Prefiero hacerme el pelotudo y ya está. Entonces, bueno, Stuart Mill va a criticar esa idea, ¿no? Si vos te haces el boludo y no te pones a discutir y no te pones a confrontar, estás perdiendo tu originalidad. Estás perdiendo esa capacidad de crear algo nuevo, algo innovador. Te estás en algún punto domesticando hacia ese pensamiento mayoritario. Ahí es donde Stuart Mill ve la tiranía de las mayorías oprimiendo la libertad individual. Esta primera libertad que es la de la expresión, la libertad de poder opinar, de poder pensar y de discutir. Y Stuart Mill va a decir algo incluso más interesante que se puede ver reflejado en una película, que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces, para mí le ocurre esto, hay un riesgo, el riesgo de la modernidad está en el conformismo, algo así como el despotismo de las costumbres. Y ese despotismo de las costumbres ataca directamente a las libertades individuales. Otro tipo de libertad que va a proponer Stuart Mill es el de tener un propio plan de vida. Vos sos libre de tener la vida que se te antoje, de tener tu propio plan de vida y nadie te tiene que venir a decir cómo tenés que vivirla. Si tu plan de vida es estar fumando paco todo el día, tirado en la calle, está perfecto, tenés que seguirlo. Tu plan de vida es poder asociarte con otros individuos, que tener una empresa y acumular el mayor capital posible, está perfecto, tenés que seguirlo. La idea de Stuart Mill es que nadie tiene que venir a prohibir tu libertad, nadie tiene que venir a decirte cómo vivir tu vida. Vos sos dueño de tu propia vida. El único límite que tiene el plan de vida es el de no hacer daño o perjudicar a otros individuos. Para mí, el derecho termina cuando empieza el de los demás. Yo puedo hacer lo que se me antoje, en tanto y en cuanto no afecte a las libertades de otras personas, o en cuanto no dañe a otras personas. Esa es la única restricción que tiene el plan de vida. Y acá se le pueden hacer 10 millones de críticas. Acá es donde entra el problema de Mill. Porque si cada persona tiene su propio plan de vida, si todos tienen la libertad de creer lo que se le antoje, de hacer lo que quieran, el problema que recae de fondo es el problema del orden. ¿Cómo se estipula el orden? Y Stuart Mill un poco va a advertir esto y va a decir, bueno, no, hay que hacerle caso a la ley, hay que cumplir la ley. Pero lo que no ve es que hay otros factores sociales que cumplen la función de ordenar a la sociedad. Y un poco esta idea es, bueno, vos sos libre de hacer lo que quieras, pero también queda el debate acerca de las desigualdades. Todos somos libres de dormir debajo de un puente. Ahora, ¿quiénes duermen debajo de un puente? Bueno, aquellas personas que no tienen las capacidades materiales o el poder adquisitivo suficiente como para poder vivir en condiciones dignas. Con esta idea de todos somos libres de hacer lo que querramos, se pierde de vista la imposibilidad de ser realmente libre de lo que querramos. Porque hay una condición de posibilidad que no se está dando y que no se expresa en el sistema donde se vive. Vos sos libre de tener una vida lujosa. Ahora, ¿podés tener una vida lujosa? Y la verdad que no. Bueno, Stuart Mill no advierte estas imposibilidades. Igual, capaz acá corremos este riesgo de criticar el pensamiento con los anteojos de la sociedad moderna en la que vivimos. Y otra idea que podría surgir es, bueno, ¿de qué me sirve adoptar estas posturas, estas nuevas ideas, si no se pueden contrastar con la realidad? Son varias preguntas que pueden surgir, que no tengo las respuestas, pero sirven de disparador. Yo creo que lo que tiene de bueno tomar a estos autores es que sirven de disparador. Y me parece que entenderlos en la época es algo dificultoso, pero lo vale. A la película se llama 12 hombres en pugna. Esa película refleja un poco esta idea que tenía Mill de lo virtuoso de poder entrar en debate. En esta escena vemos reflejado el pensamiento de Stuart Mill. Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. Those voting not guilty?
One. Right. De cómo el sostener las ideas propias puede llevar a una superación en el pensamiento. Vamos a ver una escena de la película 12 hombres en pugnas que refleja un poco la idea de Stuart Mill. Are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? No, I'm just saying it's possible the boy lost his knife and that somebody else stabbed his father with a similar knife. It's just possible. Take a look at this knife. It's a very unusual knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. Aren't you asking us to accept a pretty incredible coincidence? I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. Where did that come from? It's the same knife. Think you're doing? Pardon? I vote not guilty. What are you talking about? I mean, we're all going crazy in here or something. Bueno, y el tercer punto respecto a la libertad del individuo es el derecho a asociarse. Cada persona es libre de asociarse con quien quiera, de establecer pactos con quien quiera. De nuevo, ¿no? Siempre y cuando no atente contra las libertades y la vida de otras personas. Así que todo lo que anule la libertad es despótico. Y si bien él no va a pensar el liberalismo en términos económicos, sino más bien en términos políticos, bueno, su idea de Estado claramente es de un Estado muy diminuto. En resumen, libertad de pensar y de discutir, libertad de tener y forjar tu propio plan de vida y la libertad de asociarte libremente, valga la redundancia, asociarte con quien quieras. Esas tres características son fundamentales para que un individuo sea libre, y con esas tres características el individuo puede resaltar su originalidad. Y al resaltar su originalidad y ponerla en contraste con otros pensamientos y debatirlos y discutirlos, hay una instancia superadora de la sociedad, en donde se pueden correr los errores, aceptar los hechos y ceder a creencias e ideas que sean falsas, que no sean verídicas o que no ayuden a lo social. Todo en un marco de respeto a la ley y a la libertad del prójimo. Siguiendo esta línea, para Mill, el individuo no se vería afectado por la tiranía de las mayorías. Este es el resumen del libro sobre la libertad. ¿Qué autores podrían compararse con este libro? Hay una cercanía con el contrato social de Rousseau, pero por oposición, ya que ambos plantean dos tipos de libertades totalmente opuestas. Se lo puede pensar con Constant, con la libertad de los antiguos y los modernos, y se lo puede pensar como una instancia superadora al pensamiento de John Locke. Si queremos entender un poco mejor el pensamiento de Stuart Mill, vamos a ver la semana que viene a los contractualistas, Rousseau, Hobbes y Locke, y al pensamiento de libertad de los antiguos y los modernos de Constant. Si les gustó este video pueden darle mucho amor, eso me ayuda y me motiva para seguir filmando. Nos vemos la semana que viene con más videos de Faculteando. I mean, we're all going crazy in here or something.